Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Quiero señalar que nosotros no nos hemos pasado a ninguna otra orilla. Nosotros seguimos aquí defendiendo de manera consecuente los intereses y la perspectiva de cambio y transformación del Ecuador. Y precisamente porque defendemos de manera consecuente, creemos en que hay que fundamentar esta revolución. ¿Qué es importante decir? Que todos los países intentan aprovechar sus recursos naturales, no solo los propios, sino los ajenos. Las disputas precisamente en este siglo serán por aprovechar los recursos naturales que existen en el mundo, como el agua y el oxígeno. Y esta es parte también de la lucha y del fundamento de nuestra revolución. ¿Por qué? Porque del racional, del absolutamente responsable manejo de los recursos naturales, depende que podamos establecer una nueva perspectiva y un nuevo modelo, una nueva posibilidad de desarrollo. Que podamos pensar en que efectivamente el Ecuador no sea un país primario exportador. El cambio de la matriz productiva no significa solamente o significa simplificando la intensificación del trabajo y de la producción, no, sino más bien que dejemos esta matriz primario exportadora y que el Ecuador pueda basar su futuro en una perspectiva, por ejemplo, de desarrollo industrial o de servicios, que podamos vender también inteligencia y no depender de los productos primarios exportadores, porque eso nos hace absolutamente débiles a los embates del mercado internacional. La perspectiva a mediano plazo debería ser que en 5, en 10 años no salga del Ecuador ni un solo barril de petróleo, ni un solo gramo de ningún mineral, sin que éste sea industrializado, sin que éste sea procesado, sin que éste pueda aportar valor agregado, porque solo así vamos a estar constituyendo efectivamente un país que tenga posibilidad de mirar al desarrollo. De tal manera que para nosotros el discurso de la revolución no es simplificar, sino es pensar al Ecuador en el marco de la comunidad internacional, pero un país con dignidad, con soberanía, que establece reglas claras, que busca obviamente que pueda haber inversión, pero no a cualquier costo, no a cualquier precio. Ya pasó la época en la que le perdonaban impuestos, en que no pagaban valor agregado, pagaban regalías. Acuérdense lo que pasaba hasta antes efectivamente del mandato minero, no pagaban regalías. Entonces ahora lo que estamos buscando es precisamente fundamentar una nueva perspectiva, un nuevo modelo de desarrollo. No nos llevemos a engaños. Este Ecuador, el régimen del buen vivir que plantea la Constitución, va a ser posible si es que aprovechamos de manera racional, respetuosa, con criterio generacional, de forma transparente nuestros recursos naturales. Y eso es precisamente lo que estamos buscando hacer. Esto es precisamente lo que estamos buscando desarrollar. No vamos a caer en este falso dilema, porque con esos criterios precisamente se habrían caído otras revoluciones. Con esos criterios no habría podido subsistir Cuba o no habría podido subsistir el proceso boliviano. Con esos criterios se habría precisamente acabado la posibilidad de que el Ecuador pueda pensar en una perspectiva distinta de desarrollo sin la utilización soberana, pero al mismo tiempo inteligente de nuestros recursos naturales. Tenemos que explotar recursos naturales para un día no depender de eso, para pensar precisamente en una economía postpetrolera, en una economía postminera. Y por eso es necesario este aprovechamiento respetuoso, racional de los recursos naturales. El problema es cómo y para qué. ¿Cómo y para qué? Y en esta ley precisamente se está señalando cómo, con reglas claras, con reglas transparentes. Nosotros no tenemos que venir a decir ni tampoco a inventarnos los justificativos para el proyecto. Efectivamente, el presidente de la República lo ha dicho absolutamente claro, requerimos mayor inversión, pero no a cualquier costo, reglas claras, con criterio generacional, con criterio de preservar los intereses de la patria.
Y al mismo tiempo, ¿para qué? Para el cambio de la matriz productiva, que no es la ridiculización que aquí se ha expresado, sino es que el país tenga potencialidades para vivir más allá de la agricultura, más allá del petróleo, más allá de la minería, que el país pueda pensar en un modelo de desarrollo industrial, de servicios, que el país pueda vender inteligencia. Requerimos para el cambio de la matriz energética, requerimos para que en este país exista conectividad y para que efectivamente nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener acceso hasta en el último lugar de la patria de los mecanismos que le permitan conectarse con el Ecuador y el mundo. Requerimos esos recursos para generar una poderosa industria agroquímica, por ejemplo, para generar una industria que sea capaz de procesar también lo que ahora producimos y lo que ahora vendemos, primario exportador. No hay mucha diferencia entre ser un país agrícola y ser un país petrolero o minero. No hay mucha diferencia. Somos frágiles a los embates del mercado internacional. Por lo tanto, lo que estamos planteando, con claridad lo decimos, buscamos esta ley para avanzar en la inversión y al mismo tiempo que eso nos permita invertir esos recursos para cambiar nuestra matriz productiva, la matriz energética y los objetivos que nos hemos planteado. De tal manera que aquí no hay doble discurso, lo decimos con claridad y planteamos reglas absolutamente claras, absolutamente claras. Aquí no se van a disminuir ni se va a pasar por alto lo que señala el artículo 408 de la Constitución. Eso es absolutamente claro. Ninguna empresa puede ganar más que lo que le corresponde al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de los recursos y eso se está garantizando en el proyecto. Lo mismo, ahora se está permitiendo, por ejemplo, recuperar y que exista con esta ley una valoración global del yacimiento, con los minerales principales, pero también los secundarios, algunos como el platino que pueden tener mayor valor que el oro. Y de igual forma, se está ahora cobrando regalías por los relaves. Básicamente, los pequeños artesanales y los pequeños mineros lo que hacían era sacar lo que podían de oro, pero luego en los relaves se obtenía mayor ganancia y no pagaban ninguna regalía. Ahora se plantean regalías. Podríamos seguir hablando de estos temas, pero no quiero que concluya mi tiempo sin dejar de referirme a lo que aquí se ha señalado también la consulta prelegislativa. Efectivamente, esto está garantizado en el artículo 57, numeral 17, y no hay que confundir con el artículo 57, numeral 7, que se refiere a la consulta previa, que está garantizado en el artículo 90 de la ley vigente de minería. De tal manera que si va a haber exploración en los territorios de los pueblos y nacionalidades, tienen que ser consultados. Eso está en la ley vigente y eso no se ha modificado. De tal manera que no hay como mentirle al país. Pero veamos además qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que para que efectivamente pueda establecerse la consulta prelegislativa, tiene que haber afectación objetiva. Y luego dice, tiene que establecerse de manera práctica y real, por efectos de la aplicación de la ley. Es decir, esta ley tendría que estar provocando el desplazamiento forzoso. Esta ley debería establecer mecanismos a través de los cuales se genera el desplazamiento forzoso. Y esto no es así. La ley está garantizando plenamente los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero además, se dice que hay una sentencia de la Corte, pero digamos al país la verdad, la sentencia de la Corte es inaplicable porque fue pensada precisamente para un proyecto de ley ordinaria. Vean lo que dice la Corte Constitucional. Establece las fases. En la primera fase, fase de preparación de la consulta. Segunda fase, solo voy a mencionar los términos. Segunda fase, fase de convocatoria. En la fase de la convocatoria, la Asamblea tiene que hacer convocatoria pública, abrir una oficina de información y dar 5 días para la información. En la tercera fase, fase de información, 20 días laborables, o sea, un mes para recibir documentos, para recibir los documentos de la consulta. En la tercera fase, esto en la tercera fase. En la cuarta fase, mesas de diálogo por 20 días laborables, es decir, otro mes. Aquí, solo aquí, en realizar y en cumplir la sentencia de la Corte, nos llevaríamos más de 3-4 meses. Por eso no es aplicable. Le queda un minuto, asambleísta. Voy a concluir, presidenta. Si es que interpretamos ligeramente la Constitución
como dice, me permito leer su carta, colega asambleísta Tibán. No está por demás señalar que sobre el uso del tiempo en el campo legislativo existe ya una respuesta de la Corte Constitucional. Dice que el tiempo es solo una referencia y lo que debe primar es la participación social. Una referencia, por Dios. La Constitución, artículo 140, como solía decir Paco Velasco, no sean malitos. No sean malitos, el artículo 140 de la Constitución es claro, no es una referencia. Si en 30 días del proyecto no se aprueba, entra como decreto ley. Y esto no está vigente desde ahora, desde el 2008. En 1946 se estableció una especie de proyectos económicos urgentes. En el 78, 15 días y desde el 98, 30. Por lo tanto, no es una referencia, es obligación. Y esta asamblea lo que no puede hacer es dejar de aprobar un proyecto y que este pase por el Ministerio de la Ley. Tenemos responsabilidades fundamentalmente contra los mandantes, contra aquellos que esperan que aprovechemos racionalmente para tener los 1.700 millones que el país requiere anualmente en salud, para tener los 5.000 millones que se requieren para dotar de agua potable a todo el país y para tener los recursos que nos permitan mirar el desarrollo. De tal manera que digamosle claramente al país que nosotros sí queremos inversión, pero con reglas claras, no a cualquier costo, y queremos sobre todo, por encima de todo, los intereses de la patria y de las grandes mayorías. Gracias, presidenta.